Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda parte de la unidad número 4 de psicopatología. Estamos abordando los trastornos psicopatológicos que se pueden presentar en la etapa adulta y en la vejez. Y estábamos revisando la esquizofrenia y también elementos que hay que llevar a cabo para poder llevar a cabo un buen diagnóstico. De hecho, dentro del material de la asignatura hay un diagrama de flujo muy bueno. De hecho, luego cuando se piensa este, en la toma de decisiones en el proceso de encuadre de un trastorno, los diagramas de flujo son muy útiles. Miren, aquí lo tenemos. Dice, vamos a diagnosticar. Después del proceso de la entrevista y el diagnóstico, podemos ver, presenta ideas diferentes o cosas que no se pueden captar en la realidad. Bien. Causa médica o efectos de sustancias, es decir, ¿hay alguna causa médica como envenenamiento o hay alguna causa, o algún consumo de drogas? Si la respuesta es sí, si hay consumo de drogas, bueno, resolvemos la causa médica o el manejo de la sustancia. Si no, ya podemos avanzar. Y aquí hay un cuadrito para poder hacer el diagnóstico. Este cuadrito se lo recomiendo mucho que lo revisen. Está dentro de del propio material de la universidad. Ok, regresamos. Junto con el trastorno de la esquizofrenia también tenemos los trastornos del estado de ánimo. ¿Qué es esto? Que el paciente va a presentar estados de ánimo diferentes o anormales por periodos. Estos no se corresponden muchas veces a lo que está ocurriendo en la realidad. Vamos, si una persona está pasando por un proceso de duelo, es comprensible que esté triste, esté muy, muy triste. Pero los trastornos de ánimo es porque el manejo o la intensidad de las emociones que tienen no se corresponde con lo esperado para una situación dada. Bien, hay especificaciones de los eventos y podemos hablar de los trastornos bipolares y los trastornos depresivos de forma general. Vamos a abordarlos cada uno por separado. Miren, los trastornos bipolares. Esos se van a caracterizar por tener periodos muy fuertes de euforia, muy, muy fuertes de euforia, acompañados o seguidos inmediatamente por periodos de tristeza intensos. ¿Ok? Entonces se le llama bipolaridad porque hay como este contraste muy, muy fuerte entre ambos elementos. Y dependiendo de la intensidad, podemos hablar que tenemos un trastorno bipolar 1, un trastorno bipolar 2 o un trastorno ciclotímico que se va alternando. Vamos a revisarlos. Entonces, por aquí tenemos el trastorno. Aquí está. Ok, tenemos el trastorno bipolar 1. Este trastorno, la principal característica que ustedes pueden notar es que hay una fuerte carga genética. Para poder revisar esto de la fuerte carga genética, tenemos que enfocarnos en nuestros recursos clínicos, al igual que lo hicimos con la esquizofrenia, en la anamnesis y en la entrevista clínica, para preguntarle directamente, oye, ¿tenías familiares que tuvieran bipolaridad de nivel 1? Y que nos diga sí, ok. O a través de la anamnesis, preguntarle como, ¿y qué recuerdas? Para ver si con el diálogo nos dice, no, es que mi papá cambiaba muy rápido de humor de repente y para irlo anotando como posibles. Ok. La alternancia entre los dos tipos de episodios es muy, muy, muy radical y se puede contrastar porque puede pasar por periodos de euforia muy, muy fuertes durante un tiempo e inmediatamente caer en una depresión profunda, de la cual parece que no va a salir, que está muy, muy sumido, y de repente otra vez vuelve a tener una explosión de euforia. En contraposición, en el trastorno bipolar tipo 2, los episodios de manía son leves, es decir, estos momentos de euforia no son tan, tan, tan explosivos, son más pequeños y los depresivos son mucho, mucho más fuertes, mucho más presentes. Y y puede implicar trastornos neurológicos. Es decir, con el desgaste del cuerpo, es muy frecuente que los adultos mayores lleguen a presentar bipolaridad tipo 2 por el desgaste del propio organismo. Bueno, tenemos esto por acá. Luego, nos venimos y revisamos la depresión. Bueno, el ciclotímico es una mezcla de ambos, en la cual se van alternando con muy poco periodo de tiempo ambos elementos. Vamos con la depresión. Perdón que vaya un poquito rápido, pero si no, no vamos a acabar. Con la depresión, recordemos que la depresión puede ser un proceso normal en determinados momentos porque el cuerpo recurre a este tipo de recursos para poderse equilibrar. Por ejemplo, una depresión, ¿en qué caso sería normal? Cuando fallece algún familiar. Directamente, o sea, por el proceso de duelo de fallecimiento de un familiar, la depresión
es necesaria y es parte del proceso. El problema es cuando ya la depresión dura mucho más tiempo de lo necesario. Puede tener aspectos biológicos. Ok, hola Yasmín. Ok, no hay un correlato físico determinado, es decir, la depresión no se puede ver con una prueba como tal, pero sí tiene aspectos biológicos como es el desgaste mental, déficits en la neurotransmisión, esto se puede detectar a través de pruebas neurológicas, lo canalizamos con un neurólogo. Ah, también puede haber un déficit cuando perdemos el trabajo, efectivamente, toda pérdida nos puede llevar a la depresión. El problema es cuando esto dura por mucho tiempo. Posparto, uy, sí, Cristina, muy, muy, muy fuerte. Y por mucho tiempo ignorado, ¿ok? La depresión por parto por mucho tiempo como que no se le prestó la atención indicada. Ok, también hay alteración en la secreción de hormonas. Esto lo tenemos que hacer otra vez con laboratorios para revisar. En caso de que una persona ya no pueda regular su generación de hormonas o que sus neurotransmisores estén fallando, tendríamos que hacer una intervención biológica, por ejemplo, con un psiquiatra para obtener medicamento para el paciente. Y hay que normalizarlo, ¿no? Que si no puedes generar tus propios químicos felices, pues que haya algún químico que nos pueda ayudar a regularlo. Bien, ahora, la depresión va a tener comorbilidad con el estrés y la depresión. Este concepto es súper, súper importante para nuestro proceso de diagnóstico. ¿Recordarán qué es la comorbilidad? Es la mezcla de de varias patologías, ¿no? Sí, es la mezcla de varias patologías que se van como ayudando, se van como potenciando. Entonces, por ejemplo, la depresión es un factor que genera estrés, que genera, perdón, aquí era ansiedad, no era depresión otra vez. Entonces, la depresión tiene comorbilidad con el estrés y con la ansiedad, y estos también a su vez provocan más depresión. Entonces, hay que trabajarlos en conjunto porque uno van generando otros. En la etapa adulta, esto se va a ir potenciando mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, una, un problema de cadera que ya no permite a la persona andar, puede tener comorbilidad con la depresión. ¿Por qué? Porque al no poderse mover, la persona poco a poco va perdiendo el ánimo de seguir adelante. Y este mismo ánimo evita que vaya a terapias fisiológicas para su recuperación, lo cual hace que su desgaste físico sea mayor. Y entonces vuelve un ciclo como una espiral descendente, muy, muy, muy poco grata. Bien. También tenemos la actividad suicida o la actitud suicida. Esta actitud va a ser muy frecuente en personas de la tercera edad. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la actitud suicida sea frecuente en las personas de la tercera edad? Porque se llegan a sentir solas, porque ya sus familiares ya no los van a ver, porque sienten que ya son como que un estorbo, que ya no hacen nada, ya no se divierten, o sea, como que ya son un cero como a la izquierda, ¿no? Se llegan a sentir de ese modo. Sí, totalmente. O sea, de verdad, las personas llegan a tener actividad suicida o pensamientos suicidas o intentos suicidas porque ya no se sienten útiles, ya no se sienten valorados por la sociedad. Y aquí es cuando llegamos otra vez al estado integral de la salud. Eh, debemos de impulsar actividades o debemos de impulsar que la persona genere redes de apoyo para evitar este tipo de planteamientos. De lo contrario, si una persona de la tercera edad está sola, encerrada en su casa y nadie lo visita, pues puede decir, entonces, ¿para qué seguir? Entonces hay que apoyarlo con redes de apoyo. Aparte, la persona de la tercera edad va a tener limitaciones físicas, es decir, cada vez menos, menos, menos se va a poder desempeñar, hasta que va a llegar el punto en el cual ya no se va a poder ni siquiera valer por sí mismo. Limitaciones cognitivas. eh, muchas veces cuando las personas de la tercera edad hablan con personas más jóvenes, los jóvenes se desesperan, y por jóvenes también hablo de los adultos, se desesperan y la persona lo siente como una agresión, la persona de la tercera edad, porque le dice que yo estoy poniendo toda mi intención para ponerte atención, pero me cuesta trabajo, entonces eso les genera mucho estrés y ansiedad, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Tanto como psicólogos, como personas que hay que tener un poquito de paciencia con las personas mayores. Bueno, el aislamiento social, lo que ahorita nos acaban de decir, poco a poco se le van cortando los vínculos a la persona y deja de tener una influencia. Cosa que no pasaba en otras culturas. Por ejemplo, en otras culturas a los ancianos se les consideraba como los grandes sabios y era el consejo de ancianos que tomaba decisiones.
o las grandes aves del pueblo, pero en nuestra época moderna, lo que se propone, lo que se impulsa más es la edad entre los 20 y los 30 años. De hecho, revisen toda la publicidad de la televisión, la radio, casi todo está impulsado para personas entre 20 y 35 años. ¿Por qué? ¿Por qué creen que toda la publicidad, todos los puntos están enfocados hacia los 20 y 35 años? La población económicamente activa. Pues sí, directamente se promueve que las personas sean como personas de 20 y 35 años porque es la población económicamente activa. De hecho, si una persona de la tercera edad se comporta como un adolescente, no se le ve mal, se le llama sugar daddy o esas cosas y adelante, ¿no? Chavorruco. Entonces, chavorruco también, ¿no? Ok, entonces hay que tener esto del aislamiento social implica mucho trabajo de la salud integral. Ok, también tiene limitaciones económicas, durísimo. Al ya no tener el trabajo, muchas veces tienen que sobrevivir con sus pensiones, las cuales no les alcanza, en el mejor de los casos. O en el peor, al no tener un trabajo y no poder tener pensión por problemas en la vida, pueden tener dos puntos, o quedan al cuidado de un hijo que lo ve como una carga, o de verdad quedan en situaciones de calle, las personas de la tercera edad, porque ya no tienen cómo sostenerse y es algo bien, bien, bien grave. Ok, duelos no resueltos por cuestiones de pareja, amigos, trabajo, todo, van perdiendo como el punto. Y todo esto en conjunto genera el pérdida del sentido de la vida y dicen, pues, ¿para qué estoy aquí si no hay nada para mí? Por eso les digo que hay que generar redes de apoyo, sistemas de protección al adulto mayor, club para las personas mayores, para poderlo trabajar. Ahora, también sobre esto, en actitud suicida, hay que recordar que hay que ser muy cuidadosos. Una persona que va a cometer un acto suicida empieza a manejar señales de alarma más o menos como unos 6 meses antes. Y puede ir por cualquier lado, puede ser con un profesor, puede ser con un amigo, o puede ir con un médico. Le puede preguntar a un médico como, oiga, de verdad oiga, como qué medicamentos me podrían matar, pero sin dolor, ¿no? Es una duda técnica. Son como señales de alarmas que tienes que ir revisando o elementos que tienes que ir tomando en cuenta para poderlo detectar. En caso de que tú seas el psicólogo, lo tienes que ir viendo. O fomentar el cuidado de este tipo de acciones, porque muchas veces llega a creer que alguien que amenaza con que se va a suicidar no se va a suicidar, y sí pasa. Ok, el estrés postraumático. Este se presenta frente a alguna exposición real o imaginaria, esto es importante, que le hace creer a la persona que su vida está amenazada de muerte, o por alguna lesión grave, violencia o algún punto, la persona fue violentada, ¿ok? Esto le va a dejar en una posición de ansiedad y estrés constante. Los síntomas que se pueden revisar se van a dar durante las semanas o meses posteriores, como irritabilidad, estado de alerta, falta de concentración, insomnio, remembranza constante de elemento de forma vívida, pesadillas, respuestas fisiológicas, taquicardias. Hay muchas. Ante un evento traumático, es necesario acudir a terapia para poderlo solventar. Eso ya lo van ustedes a revisar en otras asignaturas, pero todo evento traumático se tiene que resolver, si no la persona lo va a estar cargando. Junto con este estrés postraumático, tenemos el estrés agudo. Va a tener similitudes con el estrés postraumático, con la diferencia de que este va a tener inicio durante el evento estresante o inmediatamente después y dura más o menos un mes o 2 meses. Toco madera, ¿no? Pero si ahorita ustedes los asaltan, desde el momento que los están asaltando, ya están empezando a sentir este estrés. Y va a durar más o menos como un mes todavía después de que pasó el evento. Van a estar como vigilando todas las calles, revisando su cartera. Y ven, ¿qué tipo de trastornos van a poder generar con esto? Bueno, aparte de esto, tenemos el trastorno del apego reactivo, tenemos el trastorno de la adaptación, no nos podemos adaptar, o el trastorno de la relación social desinhibida. Estos son 3 trastornos diferenciados. Están en plataforma, son chiquitos, no son tan influyentes, los vamos a ver después. Voy a avanzar un poquito, ¿ok? Ok, estos sí son bien interesantes. Vamos a ver. Los trastornos psicosomáticos. Aquí es cuando el paciente
empieza a somatizar, es decir, materializar de forma fisiológica los malestares de alguna enfermedad. Por ejemplo, el más conocido de estos lo tenemos con la hipocondria, en el cual la persona cree estar enferma siempre o cree tener algún padecimiento, aunque no haya ningún elemento biológico que lo señale. También son muy presentes en la tercera edad. ¿Por qué creen que una persona termine desarrollando hipocondria? ¿O cuál podría ser un factor para que alguien tenga hipocondria? Porque quiere llamar la atención con las enfermedades que va a presentar o que tiene o piensa que tiene. Entonces necesita llamar la atención de sus familiares o personas cercanas para poder recibir la atención que en este momento pues no tiene, o estar acompañado por médicos, enfermeras o algo. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, que se siente, efectivamente, se siente solo y cuando se da cuenta que al momento de estar enfermo, o recuerda que al momento de estar enfermo, como recibe cuidado de otra persona, empieza a hacer el vínculo entre si estoy enfermo me cuidan, entonces se puede llevar a cabo. Esto es con la hipocondria, pero tenemos el trastorno ficticio, es cuando el paciente empieza a tener dolor de cabeza o empieza a tener síntomas, pero no hay ningún referente biológico que lo confirme. Y eso también es como una forma de transportar algo que está pasando a nivel mental al cuerpo. También trastorno de síntomas somáticos. Empiezan a tener trastornos sobre diferentes enfermedades, pero la enfermedad no existe, no está presente. Aquí no es que lo estén fingiendo ni que traten de, de llamar la atención directamente, simplemente tienen trastornos de síntomas somáticos, los cuales no se presentan. Por ejemplo, hay personas que por estrés pueden llegar a quedar temporalmente ciegos, pero, o sea, de verdad, ellos no ven. Pero cuando les pasas la lámpara por los ojos, la pupila sí se dilata, o sea, sí responde el ojo bien. Lo que está pasando es que el cuerpo ante el estrés extremo está somatizándolo y está bloqueando la vista. También hay otras formas de manifestación por ahí. También tenemos trastorno de ansiedad por enfermedad. Una persona que tiene tanto miedo de quedar enfermo que empieza a cuidarse mucho o empieza a estar como muy alarmado de poderse enfermar. Todos pasamos por este trastorno. De hecho, ahorita con la COVID, llegamos a tener un poquito este trastorno muchos porque decíamos, híjole, es que me voy a enfermar. Si salgo a la calle me voy a enfermar. Bien. Trastorno de conversión. Es cuando... Ah, tengo la mano levantada. Dinos. Maestro, y cuando no ven sobre lo del estrés que acaba de comentar, ¿en algún momento llegan a volver a ver o ya no? No, sí vuelven a ver. ¿Qué es lo que pasa? Miren, cuando pasan por ejemplo, los trastornos de síntomas somáticos, van al médico, el médico directamente hace pruebas fisiológicas. Aquí no van a ir directamente con ustedes, porque una persona que pierde la vista no va a ir al psicólogo. Entonces, van al médico, el médico hace pruebas y se da cuenta que la visión funciona al 100%. Entonces lo va a remitir directamente con un psicólogo. Y ya el psicólogo tiene que revisarlo, va a terminar llegando a la aplicación del trastorno de síntomas somáticos y desde este punto ya se empieza a trabajar, ya se empieza a analizar o ya se empieza a ver cómo bajar los niveles de estrés o qué es lo que está pasando, pero sí recuperan la vista, sí la vuelven a recuperar, ¿ok? Bueno, también tenemos el dolor crónico y fatiga. Igual que la hipocondria, es cuando una persona remite que siente mucho dolor por algo, mucho dolor, o que siempre está cansado, siempre está cansado, pero no hay como algo no hay un elemento biológico para decir que esté cansado o que tenga este dolor. Lo que pasa es que está somatizándolo o lo está, no, ¿de qué? Está somatizándolo o lo está manejando de una forma para poder expresar su dolor. Vamos, imagínense que, no sé, el hijo se va a ir de la casa, ¿no? Se va a ir de la casa. Y casualmente a la mamá le empieza a doler mucho la espalda, mucho la espalda. Y la llevan al doctor y todo, y el dolor no se le quita. En realidad no tiene nada biológico. Lo que pasa es que tiene este dolor crónico por miedo o ansiedad por la separación de su hijo. Entonces, hay que trabajarlo. Esto es muy frecuente en la tercera edad. Cada uno de estos trastornos en la plataforma ya vienen como más detalladitos. Ok, voy a avanzar un poquito. Entonces, bien, trastornos cognitivos asociados a la vejez.
Tenemos el trastorno neurocognitivo mayor, el cual, el trastorno neurocognitivo mayor, el cual también afecta a las personas, a todos nos va afectando, en el cual poco a poco vamos perdiendo nuestras capacidades cognitivas. Antes a esto, ¿cómo se le denominaba en el DSM-5, en el DSM-4 o 3? ¿Lo recordarán o lo han visto? Los trastornos neurocognitivos mayores. Era la demencia, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos es que poco a poco el desgaste a nivel biológico de las neuronas es como ya muy, muy fuerte. Demencia senil, efectivamente. Ya tenemos un desgaste de las neuronas muy, muy fuerte. Y este desgaste lo que está provocando ya son fallos en el comportamiento de las personas. Se les olvidan las cosas, no llegando al Alzheimer, eso es otro punto, pero se les olvidan las cosas, empiezan a hacer cosas erráticas, tener comportamientos que no corresponden a lo que tienen que hacer. Muchas veces se pueden percatar de ello los médicos, los cuidadores, o los propios familiares o la propia persona. Aquí el problema es que el trastorno neurocognitivo asociados con la vejez es inevitable y lo único que tenemos que hacer es cómo aminorarlo, ir cómo trabajándolo. ¿Cómo lo podemos aminorar? Con ejercicios de memoria, con ejercicios de habilidades psicomotrices y coordinación. También lo podemos trabajar con fortalecimiento de los lazos interpersonales, pero el deterioro físico nos va a llegar a todos, ¿ok? Entonces, una recomendación, si no quieren tener este tipo de desgaste, desde ahorita fomenten un buen desarrollo de la mente. Bueno, denme un segundito, voy a dejar de compartir tantito. Miren, ya son las 10:04. En teoría nos falta todavía revisar, ya nos falta poquito, miren. Nos falta revisar los trastornos de la personalidad, que los tenemos por acá, y ya, o sea, nos faltan revisar estos trastornos. ¿Quieren que lo revisemos de una vez o hacemos una sesión? No la siguiente semana, porque les digo que esta semana va a quedar como para que ustedes se pongan, para que ustedes puedan agregar todos los pendientes que tienen, o los abordamos de una vez, como ustedes me digan. De una vez, profesor. Ya Ya que estamos una vez. avanzados. Ya, de una vez, me gusta, Estamos me gusta. centrados, profesor, de una vez. De una vez, me gusta. Entonces, miren, los trastornos de la personalidad, aquí vamos a tener una característica un poco diferente. Porque estos trastornos se van a detectar normalmente en la relación que tenemos con las otras personas. Esta tablita, de hecho, que les estoy presentando tal cual, viene en el material. Denme un segundito para poderles poner por acá. Entonces, los trastornos de la personalidad son como problemas de convivencia o de coexistencia con el otro, los cuales se pueden ir reflejando en diferentes elementos. Denme un segundito, estoy buscando para decirles exactamente en cuál está. Muy bien. De hecho, de verdad, nuestra asignatura está como muy, muy cargadita en las últimas 2 unidades. Las 2 primeras están un poco más relajadas, entonces de antemano les agradezco porque vamos a tener mucho trabajo por aquí. Entonces ya, llegamos a el cierre de la unidad. ¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces acá, perdonen. Neuroconductivos asociados a la vejez. Qué raro. Denme un segundito. Si no, aquí está, trastornos de la personalidad. Ok, entonces, estas formas diferentes de comportarse pueden ser problemáticas para la sociedad. Por tanto, aquí vemos cómo la enfermedad y la salud también tienen características sociales, porque algunos de estos patrones presentan rasgos rígidos de comportamiento o que no se pueden alterar, pero esto es perjudicial tanto para el individuo como para las personas que lo van rodeando. Y los vamos a ir revisando. Algunos de ustedes pueden ver estos que vamos a ver ahorita y se salen de lo normal, pero algunos de ustedes van a ver, algunos van a decir, es que eso yo no lo veo como un problema, pero vamos a ir viendo. El primer trastorno de personalidad es la personalidad paranoide. ¿Qué es lo que caracteriza a la personalidad paranoide? Hay mucha desconfianza y suspicacia hacia las personas. Sin que haya una razón, sin que haya una justificación de sentirse desconfiado, van a estar como desconfiando constantemente de lo que le está pasando. Esto le va a generar problemas a la persona en su trato normal día a día. ¿Por qué? Porque no se va a poder relacionar con las personas y poco a poco le va a generar aislamiento. Las personas mayores, por el desgaste cognitivo, pueden llegar a desarrollar este tipo de trastorno de personalidad paranoide. ¿Se les ocurre algún ejemplo de un comportamiento paranoide? Yo, maestro.
Dinos. En la película de Como agua para chocolate, cuando la mamá de Tita cree que la está envenenando. Se me ocurrió. Sí. Sí, ya, tal cual. Muy bien, muy buen ejemplo. Sí, o sea, directamente piensan que le están envenenando, piensan que traen algo contra ustedes. Por ejemplo, yo comí con personas mayores luego y una vez invité a uno a comer. Y cuando estábamos comiendo, fuimos a Biscuits Obregón. Y dentro de los Biscuits Obregón nos dieron tenedores con nuestro biscuit. Y yo dije, bueno, yo me estaba comiendo mi biscuit con el tenedor y la persona me dijo que ese tenedor nos lo habían puesto para burlarse de nosotros, ah, bien, qué bonito, qué bonito. Entonces, que se habían puesto el tenedor para burlarse de nosotros, para demostrar que no sabíamos comer un biscuit, que una falta de respeto y demás. O fuimos a comer, esa misma persona y yo, a una tienda de pozoles y decía que nos habían echado los restos de los demás platos de pozole. Entonces, esa desconfianza y suspicacia extrema afecta ya la relación de la persona porque efectivamente no va a poder convivir con su propia familia si piensan que lo están envenenando, no van a poder hablar con nadie si piensan que lo están llevando, entonces es conflictivo. Luego también tenemos los tipos esquizoides. En el tipo de esquizoide va a haber un distanciamiento social, lo que les decía de las personas en situación de calle o las personas de la tercera edad que están ya aisladas, que ya no van a tener como tantas relaciones con las personas y esto les va generando personalidades excéntricas o personalidades introvertidas y poco emocionales. Es decir, al no tener contacto con las otras personas, empiezan a perder las formas de interactuar con los otros seres humanos. Y puede ser como un conflicto muy fuerte por allí. Piensen, por ejemplo, en una persona que quedó aislada en un cuarto. Ah, bueno, como El Castillo de la Pureza, sí. ¿Sí conocen esa película? Es película mexicana. Sí, también. Bien. En la cual el padre de familia encierra a la familia en un cuarto y no los deja salir de ahí. También hay una película que se llama Room, que es más reciente. Y entonces las personas que quedan aisladas, pues como no tienen forma de vincularse, empiezan a desarrollar comportamientos diferentes a lo socialmente aceptado. Entonces lo podemos trabajar desde allí. También tenemos a los pacientes con personalidades esquizotípicas. Ok, estas personas tienen pensamientos diferentes, eh, directamente pensamientos mágicos o nociones peculiares con respecto a la realidad o con respecto al mundo. Son esquizotípicos porque su forma de ver la realidad los lleva a errores mentales muy fuertes. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito. Si ahorita encuentran otro, me pueden ayudar, pero alguien que crea que en el fondo el gobierno está controlado por personas reptiles, por personas reptilianas, extraterrestres, pues, que en realidad son reptiles y nos manejan desde las sombras, puede estar buscando en la calle encontrar estas personas o estar huyendo de ellas. Y eso le va a afectar totalmente en el trabajo, porque entonces no va a confiar en nadie porque puede ser reemplazado por un reptil o algo así. O las personas que piensan que la Tierra es plana y que el gobierno nos está manejando y que este tipo de pensamientos como que altera mucho la convivencia que tenemos. Eh, ¿Tiene algún ejemplo sobre este punto? Ok. Jaime Maussan. De hecho, Habla acerca de los ovnis. sí, o sea, los ovnis sí, totalmente. Jaime Maussan, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe Jaime Maussan? Porque puede ser que Jaime Maussan lo esté haciendo para ganar dinero solamente, que no lo crea o que sí lo crea. Ah, bueno, también sobre eso. Hay diferencia, por ejemplo, entre creer que existen los ovnis, que puede haber mucha gente que lo crea, no hay pruebas. Pero el pensamiento esquizotípico es que piensa que existen los ovnis y su vida se ve alterada constantemente por esa creencia. O sea, cuando hay alteraciones en la vida de la persona por ese comportamiento, ya tenemos un conflicto. Como yo decir, yo creo en los duendes, como creo en los duendes, tengo que dejar azúcar tirada por cada esquina de la casa para que coman. Entonces, ya son problemas más grandes, incluso de salud, porque pueden traer cucarachas o cosas así por el azúcar. Bueno, bien, ahora, tenemos el comportamiento, la personalidad antisocial, la cual veíamos que ya se puede desarrollar desde la adolescencia en la infancia. Y aquí ya empezamos con los que son un poquito conflictivos, de hecho desde el anterior. Pero miren, el trastorno antisocial se caracteriza por no seguir normas sociales, por ser deshonestos, impulsivos, manipuladores y demandantes. Ok. ¿Por qué les digo que aquí hay como una serie de conflictos? ¿Hasta qué punto la personalidad antisocial es problema de la persona que tiene la personalidad antisocial? ¿Y hasta qué punto es el propio sistema que lo está englobando? No sé si se entiende la pregunta.
Sí, por ejemplo, pensaría que una persona que tiene alguna, bueno, es que creo que ya no se utiliza la palabra discapacidad, tiene otra forma, que apenas la leí en una materia, pero una persona, por ejemplo, que tiene alguna de estas capacidades diferentes, Ujú. sería antisocial, ¿no? Sí, sí, O sí, pareciera que es antisocial, pero más bien es como las circunstancias que sí, sí. hace que sean personas con esta situación y que sean diferentes, ¿no? Entonces creo que sí tienen que ver como los factores sociales y externos, pues, ¿no? El ambiente. Muy bien. Sí, es que muchas veces el ambiente puede ser el que está mal, por eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, una mujer que no está conforme con que le paguen menos que a un hombre en una empresa, no está de acuerdo con que su marido no haga nada en la casa y que ella tenga que hacer todo, y trata de manipularlas para que su marido ayude en la casa limpiando. En realidad no tendrá una personalidad antisocial, el problema es el sistema patriarcal que está ahí impuesto, pero por eso aquí ya hay como un poquito de variaciones que podemos tener límites. Ok. Luego tenemos también el caso, ah, por ejemplo, un emo, muchas gracias, un emo, sí, un emo, un darketo, un punketo podrían llegar a ser considerados trastorno antisocial, siempre y cuando, aquí sí hay que ser específicos, sus acciones sean un problema para él mismo, para la sociedad. Por ejemplo, una persona que se considera anarquista puede llegar a caer claro, en esta casa es complicado, pero una persona llamada anarquista que empieza a explotar eh, buzones o empieza a hacer cosas, puede ser considerada dentro de este trastorno porque sus acciones van en contra de él y de las personas. Pero los punks sí, pero también en este caso, las feministas que rayan monumentos podrían caer en la personalidad antisocial. Aquí el problema es que lo que reclaman sí es válido, entonces es complicado este punto. Ok, el trastorno histriónico, denme un segundito. Ok, aquí está. El trastorno histriónico, sí, daña a la sociedad. El trastorno histriónico, por otra parte, es cuando las personas expresan con demasiada euforia sus emociones y se comportan de forma dramática. Son extremadamente extrovertidos y buscan ser el centro de atención. Una persona histrónica o una persona histrónica es aquella que no permite que nadie salga o nadie reluzca más que ellos mismos. Puede estar un poquito con el trastorno narcisista, pero no dejan que nadie esté ahí. Digamos, es la graduación de alguien, ¿no? Es la graduación de alguien de un familiar, pero él se concentra para que toda la familia se dé cuenta de cómo le dolió a él, de cómo le dolió a él no haber acabado su escuela y que está muy feliz por otra, pero el histriónico trata de que todo gire en torno a su propia persona siempre. No sé, nace un hijo y, bueno, nace el hijo de un amigo y la persona histriónica lo felicita por tener un hijo, pero empieza a decir a todos que está muy preocupado porque porque no tiene hijos y vuelve a concentrar toda la atención en ellos. Es un conflicto en tanto no le va a permitir relaciones de convivencia sanas. Ok, luego tenemos los borderline. Por ahí tenemos a muchos casos en la actualidad, que son estas personas que se manejan en el límite entre la neurosis y la psicosis. Y su comportamiento de ánimo los pone en constante riesgo y son muy, muy, muy inestables. Esto hay que trabajarlo con mucho cuidado. Los narcisistas que les decía que estaban con los histriónicos, que tienen sentimientos de grandeza, no tienen empatía y se creen que lo único importante en el mundo son ellos. En el fondo tienen una autoestima muy frágil, no saben cómo canalizarla y son vulnerables, ¿ok? Son vulnerables a cualquier ataque que le hagas a ellos. Pero los narcisistas van a hacer que toda tu vida gire alrededor de ellos si te descuidas. Entonces hay que aprenderlos a detectar y aprenderlos a trabajar con cuidado. Ok, por último tenemos ya el trastorno evitativo, que es el que tiene un rechazo o un alejamiento social continuo. Son tímidos, son antisociales y necesitan constantemente su aceptación y tienen un concepto de inferioridad. Aquí importante, no es lo mismo ser introvertido que evitativo. Una persona introvertida puede ser que no le guste hablar con muchas personas, que le guste estar concentrada en sí mismo, pero la diferencia que tenemos es que la persona con el trastorno de la personalidad evitativo, si le hacen una injusticia no va a decir nada y el introvertido sí lo va a terminar diciendo. Por ejemplo, supongamos que ustedes entregan todas las actividades y en todas tienen 10. Y yo les pongo de calificación final 0.
una persona introvertida, por más que le cueste, va a mandar un correo y va a decir, oiga, es que la calificación no corresponde con lo que me está diciendo. El evitativo no, el evitativo va a decir, pues ya ni modo, ya reprobé. Y es como un problema, porque imagínense un evitativo y un narcisista juntos, vaya problema que podemos tener por ahí. ¿Se ha visto la película de Loco por Mary? Una de las dos personalidades de este... De Jim Carrey. Ajá, de Jim Carrey es evitativo, totalmente, y le causa muchos problemas, tanto que va a generar otra personalidad que lo está apoyando. Ok, también tenemos al dependiente, que dejan que otros asuman la responsabilidad de sus acciones y no tienen confianza personal, lo cual los pone en situación de riesgo totalmente porque van a dejar que otro tome todas las decisiones por ellos y todo lo que van a hacer. Dependiente emocional, dependiente, está feo. Y por último, los obsesivos compulsivos o los trastornos obsesivos compulsivos. Tienen una constante preocupación por el orden, el perfeccionamiento, son inflexibles en el pensamiento y esto los vuelve personas tercas y poco accesibles. A tener las cosas de determinada forma, acomodar la comida de cierta forma antes de empezar y les puede generar muchos conflictos. En particular, el obsesivo compulsivo, incluso puede llegar a ser medicado porque puede ser un poco complicado. Muy bien. Miren, me queda... Profesor, Dime, te escucho. disculpe la interrupción, es que no sirven mis manitas y eso para eso. Dinos. Una persona, sí, discúlpeme, una persona obsesivo compulsiva puede llegar a, puede terminar siendo violenta, ¿no? Sí, muchas gracias, Lizy. Y sí, es que miren, claro, primero déjenme rápido. Esta fue nuestra sesión número 2, les agradezco mucho el tiempo y si tienen dudas lo pueden comentar en mensaje. Muchas gracias. Ok, ya, perdón. Tenía que decir eso porque ahorita cuando acabe el tiempo nos conectamos un minutito más para explicarles algo, pero ya si no quieren ya acabó la sesión, ¿va? Pero sí, llegan a ser violentos porque tienen rituales ya establecidos. Cuando los rompes, te pueden ir encima y pueden ser muy agresivos. Entonces, hay que trabajarlo. Tenemos otra manita levantada. ¿Quién era? Yo, profesor, el trastorno obsesivo compulsivo nos podemos también confundir un poco con el autismo por esta precisamente el orden, la rutina, los ciertos comportamientos que tienen las personas autistas y el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, de hecho sí. Y aquí hablábamos, de hecho, cuando estábamos con el autismo, estábamos por ahí. Por eso el autismo tiene como más puntitos que revisar porque se puede confundir con el trastorno obsesivo compulsivo. Pero sí, por ejemplo, vamos, una persona autista puede generar muchos más trastornos obsesivos compulsivos, pero sí están separados. Pero sí se puede dar esa confusión. Tendríamos que hacer un proceso de diagnóstico muy preciso. Gracias. Ok, bueno, terminamos, chicos. Nada más, regálenme 5 minutos. Ya si ya no quieren, ya acabó la clase, les agradezco mucho. Si no, regálenme 5 minutitos, ya se va a acabar y se vuelven a conectar, por favor, los que quieran, nada más para explicarles algo de la experiencia de aprendizaje. Voy a cerrar porque ya me queda un minuto y si no se va a cortar de golpe. Cuídense mucho. Bye, bye.